Bueno, hoy vamos a estar hablando junto con mi compañera Agustina Lavalle, con Laura Lewin, especialista en educación, acerca de cómo afectó la educación de nuestro país, acerca de esto, de este contexto que estamos viviendo, de la pandemia por coronavirus. Laura, ¿cómo estás? Hola, Guada, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Me gustaría arrancar la entrevista consultándote si considerás que se perdió un año a nivel educativo y, por otro lado, en qué se ganó educativamente. Mira, yo creo que fue un año diferente, ¿no? Y en este sentido, diferente significa que hubieron tantas situaciones diferentes como familias en el país. Ustedes vieron que Argentina es un país muy complicado y a lo largo y a lo ancho de todo el país hemos visto diferentes situaciones. Hemos visto situaciones de docentes que con mucho coraje y entusiasmo pudieron darle respuesta a esta situación, otros que no. Pudimos ver alumnos que pudieron aprender en un entorno con conectividad, con computadoras, todo lo que tiene que ver con la parte virtual. Otros tuvieron clases remotas de emergencia, como digo yo, es decir, se hizo lo que se pudo, y otros, muchísimos, no tuvieron nada. Entonces me parece que siempre la educación en Argentina, yo siempre la vi como una calle muy angosta, ¿no? En donde muchos chicos se quedaban afuera. Esta pandemia lo que hizo es poner un espejo para que podamos ver todo lo que estaba pasando. No era que no se sabía, se sabía. Lo que pasa es que esta pandemia te lo puso arriba de la mesa de una manera brutal. Entonces, bueno, hubo de todo. Familias que apoyaron, familias que no apoyaron tanto, docentes increíbles que salieron, como te decía, con entusiasmo a dar lo mejor de ellos, otros que tal vez no pudieron, y alumnos que avanzaron, otros que no, y otros que se quedaron en el camino. Que sí, creo yo, fue bueno empezar a ver en serio cómo aprenden mejor los chicos. Aprenden mucho mejor cuando lo que hacen es de repente interesante, y la tecnología en este sentido, si bien no es la solución, es una gran oportunidad. Vimos tal vez por primera vez en la vida docentes y familia trabajando codo a codo. Hemos visto docentes que tuvieron que aprender, desaprender y reaprender. O sea que vimos una escuela en donde los que aprenden no son únicamente los chicos. Ahora los docentes también tuvieron que aprender, porque pasamos de escuelas que enseñan a escuelas que aprenden. O sea que creo que realmente hay mucho para rescatar, pero esto también nos muestra las grandes limitaciones que tiene nuestra educación y todas las oportunidades y desafíos que nos esperan ahora. Por supuesto. ¿Qué cambios harías en la educación que tenemos hoy en día a nivel innovación, por ejemplo? A ver, a nivel de innovación, creo que algo que es muy, muy importante es entender que los chicos de hoy no son al menos como era yo. Ustedes son muy jovencitas las dos, pero no son al menos como era yo cuando era chica, ¿no? Yo cuando era chica, mira, si quería ver un episodio de un programa que me gustara, tenía que esperar una semana entera para poder verlo. Los chicos de hoy se hacen panzada con Netflix, con Amazon Prime, tienen el TikTok que te dura 10, 15 segundos, es decir, son otras cabezas. Yo cuando era chica podía estar sentada escuchando un docente. Estos chicos hoy no. Necesitan que los podamos involucrar cognitiva y emocionalmente. Necesitan aprendizajes activos. Necesitan aprender haciendo, no viendo o escuchando. Necesitan inspirar a otros amigos, a otros conocidos, de repente subiendo contenido, porque los chicos ya no son más consumidores, ahora son prosumidores. Y un prosumidor es una persona que no solo consume contenido, sino también que lo produce. Entonces creo que, primero y principal, entender que los chicos aprenden de maneras diferentes. Ahora tenemos que hablar de mini clases, tenemos que hablar de cápsulas de aprendizaje, contenido más corto. Y ahí creo que el aula invertida es algo que a mí me apasiona y me parece que viene con mucho peso. Esto de poder aprender en casa a través de un video y en la escuela poner todo ese contenido en acción para que podamos tener altos niveles de energía en el aula, en vez de alumnos así. Claro. Escuchando lo que dice el docente, en donde físicamente estoy, pero mentalmente y emocionalmente no. Y no queda contenido. Eso es lo primero, ¿no? Totalmente. Involucrar a los chicos. Número 2,
estamos viendo la importancia del vínculo, de la conexión emocional, docentes que puedan realmente conectarse emocionalmente con sus alumnos. 3, diseños del aula. Y cuando hablo de diseño del aula, no estoy hablando de decoración, estoy hablando de un aula en donde puedan pasar cosas, porque el aula está en función de los alumnos y no los alumnos en función del aula, con espacios para crear, para aplicar eso que estamos aprendiendo, para tener tecnología y poder conectarnos de repente con chicos de otros países o de otros lugares, con lugares para hacer presentaciones, con lugares para poder pensar, para trabajar en grupo, un lugar en donde si estoy cansada y no me aguanto a mí misma, pueda ir a sentarme para aplacarme y cuando yo siento que estoy bien, volver con el grupo. Es decir, tenemos que hablar de diseños de aula, de qué enseñamos, de cómo lo enseñamos, obviamente habilidades socioemocionales, obviamente un docente que más que pararse delante del pizarrón a hablar, pueda involucrar a los alumnos para que sean ellos los que puedan aprender. Más foco en el alumno, menos foco en qué enseño y cómo enseño, mucho más foco en cómo aprenden los alumnos. Y una más, me hace mucho ruido que los chicos vayan a la escuela a aprobar. Yo quiero que vayan a probar. Y en esto que prueban, que puedan aprender. Pero tristemente, el sistema educativo, ¿qué enfatiza más? La nota que el aprender. Ahí se viene otro cambio, Agus, muy importante, ¿no? Foco en aprender. Aprobar vendrá por añadidura. Me llamó mucho la atención esto, bueno, ¿no? De lo que estás diciendo, de que van a probar y que importa el número, y bueno, esto de las nuevas tecnologías. Puede que en muchos casos se produzca esto de cambio de roles, ¿no? Que el docente sea alumno de sus propios alumnos. Bueno, ¿esta situación pone en riesgo el rol del docente en sí mismo? Y de ser así... Para nada. Y de ser así, perdón, dale. Sí, ¿no? ¿Qué herramientas se les puede dar a los docentes para que esto no suceda? Yo creo que no, al contrario. Yo creo que esto lo que te hace es entender que todos estamos aprendiendo y que la escuela tiene que ser un lugar en donde todos aprendemos. Vos no me estás enseñando biología, me estás de repente ayudando un poco a manejar mejor la tecnología, ¿no? Y eso está buenísimo. A mí me enseña mucho mi hija. Mi hija tiene 11 años y a veces de repente, no sé, de apurada, de cansada, viste, toca una cruz y se apaga su classroom y me dice, Ma, ¿qué hiciste? Mi amorcito, venga acá, porque cuando usted no sabía comer, mamá le enseñó, cuando usted no podía hablar, mamá tuvo toda la paciencia del mundo y le enseñó, mamá le enseñó a caminar, mamá le enseñó a atarse los cordones, así que ahora con paciencia, y se mata de la risa, y está buenísimo entender que me enseñe, y no sabes todo lo que aprendo yo, pero no te puedo explicar todo lo que aprendo yo, pero para eso tenemos que trabajar mucho el tema del ego, ¿no? Esto de, está buenísimo que yo no sepa, ¿por qué lo tengo que saber? Cuando los chicos nacieron, Google ya existía. Ellos no se preguntan qué hacer con una computadora, la usan. A nosotros nos cuesta un poco más. Aunque es verdad que por suerte la tecnología es súper intuitiva, te va llevando, te va explicando, una cosa te lleva a la otra. Pero vos tenés docentes que vienen con esto de no puedo, no me sale. Yo me acuerdo, mirá, apenas empezamos con la pandemia, me acuerdo que yo empecé a dar cursos de Zoom gratis, como para que muchos docentes tuvieran la herramienta, ¿no? Muchos docentes nunca habían escuchado en su vida hablar de Zoom. Entonces yo me acuerdo que daba clases de cursos de Zoom, talleres cortitos, gratis. Y se anotaba mucha gente. Pero lo gracioso, ¿sabés qué era? Que yo hacía el taller de Zoom por Zoom. Entonces, cuando vos entrabas al curso, ya tenías que haber bajado claro, ya había bajado la aplicación, ya tenías un usuario, ya sabías cómo se manejaba la cámara, ¿cómo se llama? El micrófono. Le decía, bueno, nos saludamos en el chat, ya tenías que buscar dónde estaba el chat, y cuando se querían dar cuenta ya habían aprendido el 80% de cómo manejar Zoom. Y yo les explicaba, ¿ves qué intuitivo que es? Como para que pierdan el miedo, ¿no? Pero no me parece que el docente pierda nada. Porque, y esto también es importante que el docente entienda que él puede no saber todo, y está buenísimo, pero sí necesita ganarse el respeto de sus alumnos, ser creíble y ser idóneo. Yo puedo no ser la mejor con tecnología y seguir aprendiendo todo el tiempo, pero soy idónea en la materia que te estoy enseñando. Y además me comprometo, y además soy responsable, y además me engancho emocionalmente con ustedes. Entonces creo que ahí está el tema, ¿no? En el vínculo que ese docente puede generar con los alumnos. Si puede generar un vínculo fuerte, un vínculo sólido,
Los alumnos al contrario, seño, le explico, profe, le explico, porque lograste ese vínculo tan importante para poder aprender de los dos lados. Bien, a mí me encantan todos estos cambios, todas estas ideas que vos tenés y me encantaría saber por qué motivo no se llevan a la práctica. ¿Cuál es el impedimento que hay, no sé si a nivel mental, a nivel estructural, no sé qué es lo que pasa, por qué todo esto no se va transformando? Agus, si cambiar fuera tan fácil, yo estaría flaca. Es como muy complicado, ¿no? Estamos hablando de un temita. Claro, una cosa es saber lo que vos tenés que hacer y otra cosa es despojarte de todo lo que venís haciendo hace tantos años y empezar de nuevo con un montón de cosas. Y vos no tenés que cambiar la cabeza únicamente del docente, tenés que cambiar la cabeza de los padres, de los alumnos, de los directivos. Hay como mucho, ¿no? Y pareciera tan grande lo que hay que hacer que muchas veces el docente vuelve a la zona común, vuelve a su zona de confort, que es lo conocido, pegar 3 gritos, sentate, hablo yo, porque es más cómodo. Yo siempre digo, si lo que el docente quiere es cubrir el contenido, la clase magistral, la clase expositoria es buenísima, es eficiente, es rapidísima, es fácil. Ahora, si vos lo que querés es que tus alumnos aprendan, la clase expositoria no te va a servir, vas a tener que hacer otras cosas en el aula. Y eso, Agus, tiene mucho que ver con esto que pasa. Los alumnos estudian, rinden, aprueban y a los pocos días no se acuerdan de nada. Ellos ya saben jugar a ser alumnos. Tenemos que cambiar las reglas del juego. Ahora tenemos que aprender a aprender. Claro, por supuesto. Me imagino que el rol del alumno ya está muy por encima, ¿no? De la docencia, por esto de que decís que no se puede controlar quizás este tema de, bueno, me paro y lo único que hago es relatarte lo que pasa y bueno, vos fijate si aprendes o no. ¿Te acordás, Guada, las preguntas? Yo ya lo expliqué, yo ya lo dije, pero pará, no necesito que lo diga, necesito aprender, claro. Pero para eso también necesitamos buen manejo del aula, un aula que no sea tormentosa, un aula sana. ¿Y qué es un aula sana? Un aula sana es un aula en donde nadie tenga miedo de estar, porque nada malo puede pasar. Guada, si vos levantás la mano y Agus te hace... Y vos no vas a poder desplegar todo tu potencial creativo. Decir, uy, mejor no hablo, uy, mejor no lo intento. O si pensás que el docente no te quiere, o si pensás que te van a humillar, o si te van a burlar. Por eso se necesitan aulas sanas. Un aula sana es un aula en donde nadie puede interferir por el aprendizaje de otro compañero. Un aula sana es un aula en donde se naturaliza y se desdramatiza el cometer errores, entendiendo que cometer errores está buenísimo porque aprendés a través de los errores. Un aula sana es un aula en donde el docente es custodio de la autoestima de sus alumnos. ¿Quién va a querer intentarlo si levanto la mano y el que está enfrente me dice, de vuelta vos qué sabés, lo dijo mal? Por eso es muy importante. No prestaste atención, ¿no? Total. Y como Agus recién me preguntaba, ¿cuáles son las innovaciones? La innovación no pasa por pasar de un pizarrón a una tablet. La innovación pasa por ver qué necesita para aprender mi alumno, qué puedo hacer yo docente para acercarme más, qué puedo hacer para que sea interesante lo que pasa en el aula. Interesante no es divertido, ¿eh? A mí no me interesa que la clase sea divertida, porque yo no soy una animadora, pero sí que es interesante y que den profundos deseos de estar, generar esa motivación, ese interés por aprender. Ahora, si el docente se para en el aula y habla, es muy difícil que ahí te pueda interesar, salvo que justo de casualidad te encante el tema. Pero todo el aula es lo que tenemos que trabajar, ¿no? El aula, el clima, qué enseño, cómo lo enseño, dónde lo enseño, muchas cosas que se vienen. Claro, sí. Bueno, frente a esta situación, ¿no? de la docencia, me gustaría consultarte cómo evalúa el docente a la hora de... sobre todo este año, ¿no? Muy complicado y de virtualidad. ¿Cómo evalúa el docente para hacer pasar de año o de grado a un alumno? Eso no es complicado, porque si yo ahora, por ejemplo, te digo, Agus, contame algo que te interesó de lo que estamos charlando. Guada, contame algo que te sorprendió. Agus, contame algo que te hizo ruido. Guada, para la clase que viene, fíjate y acordate de cómo aprendías vos en el colegio y cómo es diferente ahora. Yo te estoy evaluando todo el tiempo, ¿no? O sea, la evaluación es un proceso
continuo, que no se puede separar de la instrucción. Por eso al principio, cuando se dijo no se va a evaluar, estuvo mal eso. Lo que no se iba a hacer era no se va a calificar. Viste que los chicos dijeron, vamos, no entrego el trabajo práctico. No, no era que no se iba a evaluar. Claro, era que no se iba a calificar. Y ahí también hay algo importante, y es, mi amor, el trabajo práctico no es para mi docente, es para vos, para que puedas tener la mejor vida que puedas tener, ¿no? Esto de desarrollar la autonomía en los alumnos, el compromiso, la responsabilidad. Entonces, volviendo al tema de evaluación, estamos tan acostumbrados a asociar evaluación con nota que lo único que pensamos es la nota. Y lo más triste aún es que pensamos que la única manera que tenemos los docentes de hacer que un alumno cumpla es a través de la nota. Y eso es triste, eso es triste. Nosotros tenemos que aprender a dar una retroalimentación para que los chicos aprendan que a través del esfuerzo y la perseverancia pueden mejorar, que no pasa nada si algo no te salió. Vení, te lo explico diferente, intentalo de una manera diferente y vas a ver cómo la próxima te sale mejor. Y si te sale mejor, qué gran lección. Al no esperar la perfección la primera vez, yo te estoy enseñando que cuando te esforzás y perseverás, podés lograr lo que vos querés. Entonces, esto, ¿no? De dejar de esperar la perfección en el aula y empezar a permitir que hayan errores, a permitir que haya un fracaso, porque del fracaso vos podés aprender mucho. Y lo otro, Guada, que también es importante... Sí. No, por favor. Es enseñarles a los chicos a cambiar su mirada frente a la nota. Yo quiero que si a vos te fue mal en la prueba, que vos puedas ver esa prueba de una manera racional y no emocional. Entonces vemos en qué te equivocaste, lo seguimos aprendiendo, lo seguimos practicando y la próxima seguramente te va a ir bien. Entonces ahí también el tema de la evaluación es otro tema, ¿no? No es tan importante evaluar lo que aprendiste, sino evaluar qué podemos hacer para que sigas aprendiendo. Es la diferencia entre evaluación del aprendizaje y evaluación para el aprendizaje. Yo te quiero seguir ayudando. Te lo hago cortito para que entiendas. Suponete, Guada, que vos sos mi hija y estamos en la cocina. Y estamos cocinando. Guada, pero mira cómo cortaste la cebolla. Un 6 te voy a poner. No me venís a ayudar nunca más, ¿o no? Y, digamos, ahora, si te digo... un maltrato al principio, tú decís, bueno... Pero cocina sola, que te ayude otro, claro, que te diga el perro. Pero, sí, claro, si vos estás picando la cebolla, yo te digo, Guada, mira cómo estás picando la cebolla. Comparala con la zanahoria. Está grande, y está grande. ¿Y qué va a pasar? Y si la pongo así, se va a hacer antes la zanahoria. Bueno, no sería el caso porque la zanahoria tarda más, pero no importa. ¿Me entendés? La papa. Entonces, cuando yo te observo, cuando yo te enseño, cuando yo te muestro, vos tenés ganas de aprender y hacerlo bien. Eso que nos sale tan bonito en la vida real, casi intuitivamente, es lo que en la escuela se hace mal. La virome roja, la mala nota. Me enfoco mucho más en lo que está mal que en lo que se puede mejorar. Y tenemos que hacerlo al revés. Hay que enfocarse en lo que se puede mejorar, no únicamente en lo que está mal. Es que me parece que se creó también, ¿no?, una visión que ya viene desde hace varios años de, bueno, la escuela, tenés que ir a la escuela y la figura del profesor como un policía casi. Y claro, los alumnos ya tenemos esa mirada de el respeto y de no un vínculo de un ida y vuelta constante. Mirá, estaba Mariana en su cocina, ya que estamos con la cocina cocinando. Entonces, como siempre, agarra la asadera y le corta a la colita de cuadril los extremos y la pone en el horno. El esposo le dice, che, Marian, ¿para qué le cortás los extremos a la colita de cuadril? Y Mariana dice, qué sé yo, mi mamá siempre lo hizo así, mi mamá me enseñó así. Un día le llaman a la madre, che, ma, ¿para qué hay que cortar los extremos de la colita de cuadril? No sé, dice la madre, yo siempre lo hice así, tu abuela también lo hace así. Entonces un día le llaman a la abuela, che, abu, ¿para qué hay que cortar los extremos de la colita de cuadril? Y la abuela piensa y dice, no sé, yo lo corto porque si no, no me entra en la asadera. Claro. Hay cosas que se hacen porque siempre se hicieron así. Y eso es lo que en educación nos mata. Eso es lo que no nos deja crecer. Que las cosas siempre se hicieron de esta manera. ¿Por qué tenemos todos el mismo examen? ¿Qué sé yo? Siempre se hizo así. ¿Por qué hay que estudiar toda la misma materia? ¿Qué sé yo? Siempre se hizo así. ¿Por qué hay que hacer el recreo todos a la misma hora? ¿Qué sé yo? Siempre se hizo así. Esa frase, siempre se hizo así, o las cosas siempre se hicieron así, es lo que no nos deja crecer. Entonces, Guada, eso que vos estás diciendo, estamos tan acostumbrados. Sí, por eso que vos muy bien estás diciendo, le servía a mi abuelo cuando hace muchísimas décadas atrás iba a la escuela.
él vino después de la guerra con una mano atrás y adelante. La primera oportunidad laboral que tuvo, para él le salvaban la vida, era súper leal, era humilde, era sumiso. Yo necesito que mi hija hoy desarrolle otras habilidades, que tenga la posibilidad de ser innovadora, creativa, que pueda pensar, que se anime, que sea resiliente, que sea flexible. Pero ¿sabés qué pasa? La educación sigue siendo la misma. Los chicos siguen sentados con la espalda derechita mirando para adelante. Eso es súper antinatural. ¿Cuánto tiempo te bancás vos sentada derecha con la espalda en la silla? Inhumano. Es muy antinatural. Sí. Totalmente. Entonces, creo que tiene que ver con eso tu pregunta, ¿no? ¿Y por qué seguimos igual? Seguimos igual porque falta saber, y que ese saber nos empodere y que ese empoderamiento haga que podamos tomar las mejores decisiones para nuestros alumnos. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Y no creo que no se sepa desde el ministerio, por ejemplo. Lo que creo es que desde el ministerio al aula hay tantos estadios que en algún momento se complica. Y ustedes saben que la educación en Argentina es muy verticalista. Uy, lo dijo la inspectora, uy, lo dijo la directora, uy, lo dijo no sé quién. Yo creo que tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a estudiar. De la misma manera que los médicos van a congresos, estudian, leen papers, los médicos hacen rondas con otros médicos, bueno, los docentes tenemos que hacer lo mismo, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que poder aprender cómo aprenden los alumnos, qué necesitan para aprender. Hoy Agus hablaba de la innovación en el aula, qué podemos hacer para involucrarlos más cognitiva y emocionalmente. Creo que ahí es donde tenemos que trabajar mucho. ¿Para qué? Para que el alumno confíe en nosotros, para que nos respete y para que quiera aprender de nosotros. Yo siempre digo, yo no quiero que me tengan que escuchar, quiero que me quieran escuchar. Y eso tiene que ver con cómo me conecto, con cómo enseño y con qué clima estoy generando yo en el aula. Claro, y inspirar un poco también a los alumnos, ¿no? Servirles como inspiración. ¿Considerás que esto se va a llevar a la práctica? Ya, mi última pregunta, ¿considerás que esto se va a llevar a la práctica en los próximos años o que vamos a estar varias décadas más manteniendo el modelo tradicional? A ver, tengo que volver al ejemplo de que yo estaría flaca si fuera fácil cambiar. Yo creo que van a haber muchos docentes que ya están cambiando. Yo creo que hay docentes maravillosos que ya están entendiendo que tenemos que cambiar la manera de enseñar, que si enseñamos como nosotros aprendimos, le estamos dando a nuestros alumnos, educación del siglo pasado. Yo creo que hay muchos docentes que están haciendo ya un trabajo maravilloso. También creo que hay otros docentes que son mucho más tradicionales, ¿no? Que enseñan como se enseñaba hace muchos años atrás. Por eso hay que trabajar mucho también con los centros de formación docente, ¿no? Para que puedan realmente acercarle a los docentes herramientas, recursos e información, conocimiento, para que ellos puedan saber cómo mejor pararse en el aula. Yo creo que una pregunta que les hice recién es clave, ¿no? ¿Cómo hago no para que me tengan que escuchar, sí para que me quieran escuchar? ¿Cómo hago para que quieran estar en el aula y que en el aula pasen cosas interesantes? ¿Cómo hago para que la escuela sea un lugar en donde me encante estar, no donde, ¡ay, feriado! ¡Qué una bueno! cárcel. Y eso, total. Y Guada, vos hablas de cárcel, pero vos pensá esto, los alumnos quieren libertad y el docente quiere control. ¿Cómo hacés con eso? No, claro, ahí es una contradicción. No, exacto. Bueno, vos hablaste de formadora de docentes. Para cerrar esta nota, me gustaría consultarte qué te pasa a vos como formadora docente cuando una autoridad de la ciudad de Buenos Aires sugiere, cito textual, los docentes son personas cada vez más grandes de edad y que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras y son de los sectores más bajos socioeconómicamente, lo que los priva, en teoría, de un capital cultural y experiencias enriquecedoras para brindar en el aula? Me gustaría saber qué opinás vos de esas declaraciones. Yo creo que no se puede generalizar nunca en ningún lado. Nunca en ningún lado. Sí creo, honestamente, que el sistema educativo no puede mejorar si no tenemos buenos docentes. Y eso quiere decir que necesitamos docentes apasionados, docentes que amen estar en el aula,
que se den cuenta del honor y la bendición que significa tocar almas, ¿sí? Yo vengo dictando talleres todos estos meses con la pandemia, antes más, por supuesto, pero ahora, bueno, con la pandemia vengo dictando muchísimos talleres. Y cuando vos te das cuenta la cantidad de gente que hay ahí escuchándote, y vos te das cuenta que estás tocando almas, creo que ahí a uno, ahí es como que, ¿no? Esta inspiración que decía Agustina recién, ¿no? Es como que te nace una pasión increíble, y me gusta mucho pensar en trabajar bajo pasión, no bajo presión. Volviendo a lo que me preguntás, creo que fue absolutamente desafortunado, creo que es lo mismo, ¿sabés qué? Que el docente que critica a sus alumnos. Es como que estás criticando a tu cliente, no cliente comercial, no sé si se entiende. Sí. A la persona a la que vos le vas a ofrecer un servicio. Entonces, ¿cómo te voy a criticar a vos? Tengo que ver cómo hago para llegar a vos. Creo que fue muy desafortunado. También creo, por lo que seguí leyendo y escuchando, que ella estaba citando o leyendo de un informe que le había llegado. Creo que no fue la mejor manera. Creo que obviamente vos tenés que trabajar al lado de los docentes, acompañando a los docentes, no poniéndote a los docentes en contra. Así que creo que fue muy desafortunado. Bueno, buenísimo, Laura, fuiste muy clara. Te agradecemos acá con mi compañera Agustina Lavalle. Que estuviste acá, que nos pudiste brindar esta charla a N3F Noticias. Y bueno, fue un placer para nosotros poder tenerte. Gracias, Lau. Un placer enorme, les mando un beso enorme. Hasta siempre. Agus, beso enorme. Guada, beso enorme. Y nos vemos prontito. Muchísimas gracias. Gracias, adiós.